En un instante. El mundo de Lucía se detuvo, el corazón le latía tan fuerte que parecía querer escapar de su pecho. Y sus manos temblaban mientras miraba a su madre. Carmen. En la cocina de su casa en Cádiz. Mamá. Te lo tengo que decir, estoy enamorada de Elena. Soltó. Con la voz rota por el miedo y la esperanza. Carmen. Con los ojos abiertos como platos. Dejó caer la cuchara de madera con la que removía el guiso. Y el silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier grito. Lucía. De 25 años. Siempre había sido la hija perfecta en un pueblo donde las tradiciones pesaban como anclas. Cádiz. Con sus calles estrechas y su brisa marina. Era un lugar donde todos se conocían. Donde las miradas juzgaban más que las palabras. Pero en su corazón. Desde que conoció a Elena en la universidad. Había florecido un amor que no podía seguir escondiendo. Elena. También de 25 años. Era todo lo que Lucía no se atrevía a ser, valiente. Directa. Con un fuego en los ojos que parecía desafiar al mundo entero. Se habían conocido en una clase de literatura en Sevilla. Y lo que comenzó como una amistad pronto se convirtió en algo más profundo. Algo que hacía que Lucía se sintiera viva por primera vez. Carmen. De 50 años. Era el pilar de la familia. Una mujer devota. Conocida en el pueblo por su rectitud y su fe inquebrantable. Al escuchar las palabras de su hija, su rostro se endureció. Pero luego, sorprendentemente, abrió los brazos y envolvió a Lucía en un abrazo. Hija mía. Te quiero. Susurró. Y por un momento, Lucía sintió que el mundo entero se alineaba a su favor. Pero ese abrazo, cálido y maternal, escondía una tormenta que estaba por desatarse. Al día siguiente, Carmen no mencionó la confesión. Lucía, esperanzada, pensó que tal vez su madre necesitaba tiempo para procesarlo. Pero en el pueblo, los rumores comenzaron a circular como el viento que azotaba las costas de Cádiz. Alguien había visto a Lucía y Elena caminando demasiado cerca en la playa. Sus manos rozándose en un gesto que no pasó desapercibido. Carmen. Sin que Lucía lo supiera. Había hablado con su amiga más cercana. Dolores. Una mujer influyente en la iglesia local. Mi hija está confundida, le dijo Carmen, con lágrimas en los ojos. Necesita ayuda. No podemos dejar que esto siga así. Dolores. Con su lengua afilada y su devoción ciega. No tardó en esparcir la noticia. Pronto. El pueblo entero sabía que Lucía, la hija de Carmen, tenía un problema. Las miradas en el mercado se volvieron frías. Los susurros en la iglesia eran como cuchillos. Lucía notó el cambio. Pero no entendía por qué. Intentó hablar con su madre. Pero Carmen esquivaba el tema, diciendo que todo estaba bien. Que solo quería protegerla. Elena, por su parte, no estaba dispuesta a esconderse. No tenemos que avergonzarnos de lo que sentimos, le decía a Lucía en sus encuentros secretos en un pequeño bar en las afueras del pueblo. Pero Lucía, dividida entre su amor por Elena y su miedo a decepcionar a su familia, comenzaba a sentir que el peso del mundo caía sobre sus hombros. Una noche,
mientras las dos compartían un vino bajo la luz de la luna. Elena tomó la mano de Lucía y le dijo: «Si no luchamos por nosotras, nadie lo hará». Esas palabras encendieron algo en Lucía, pero también la llenaron de terror. Mientras tanto, Carmen, consumida por la vergüenza y el miedo al qué dirán, tomó una decisión que cambiaría todo. En una reunión en la iglesia, sugirió que Lucía necesitaba ayuda profesional. Sin consultarlo con su hija, contactó a un centro en Madrid que prometía corregir a personas como ella. Cuando Lucía descubrió el folleto del centro en la mesa de la cocina, sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Su madre, la mujer que la había abrazado con tanto amor, ahora planeaba enviarla lejos. Como si su amor por Elena fuera una enfermedad. Lucía enfrentó a Carmen esa misma noche. «Mamá, ¿cómo pudiste hacer esto?», gritó, con lágrimas corriendo por su rostro. Carmen, con la voz temblorosa pero firme, respondió: «Lo hago porque te quiero. Porque no quiero que vivas una vida de pecado». La discusión escaló. Las palabras cortaron como cuchillos. Y por primera vez, Lucía sintió que su madre no la veía como su hija, sino como un problema que debía solucionarse. Desesperada, Lucía buscó a Elena. Corrió hasta su apartamento en el centro del pueblo, donde la encontró pintando un lienzo con colores vibrantes. Como si el arte fuera su forma de resistir al mundo. «No puedo seguir así», sollozó Lucía, cayendo en los brazos de Elena. «Mi madre, ella quiere separarnos». Elena, con su fuerza característica, la abrazó con firmeza. «No dejaré que te hagan daño, Lucía. Nos iremos si es necesario. Pero no te dejaré sola». Esa noche, bajo las estrellas de Cádiz, tomaron una decisión: lucharían por su amor. Aunque eso significara enfrentarse al pueblo entero. A la familia de Lucía. Y al peso de las tradiciones que las ataban. Pero lo que no sabían era que Carmen, convencida de que estaba salvando a su hija, ya había puesto en marcha un plan que las pondría a prueba de formas que nunca imaginaron. Lucía despertó con el corazón acelerado. El eco de las palabras de su madre resonando en su mente como un martillo. La noche anterior, en los brazos de Elena, había sentido una chispa de esperanza. Pero ahora, en la soledad de su habitación, el miedo volvía a apretarle el pecho. Cádiz, con su belleza engañosa, parecía cerrarse sobre ella como una jaula. Elena, en cambio, estaba decidida. Esa mañana, mientras el sol apenas despuntaba, se reunió con Lucía en una plaza apartada, lejos de las miradas indiscretas. «Tenemos que hablar con alguien que pueda ayudarnos», dijo Elena, con su característica determinación. Propuso contactar a una antigua profesora de la universidad. Clara, una mujer de unos 40 años, conocida por su activismo en Sevilla a favor de los derechos LGBT. Clara, también española, había enfrentado su propia batalla años atrás, cuando su familia la rechazó por su orientación. Si alguien podía guiarlas, era ella. Lucía dudaba. La idea de exponer su vida a una desconocida la aterraba.
Pero la alternativa, quedarse en Cádiz y enfrentar el plan de su madre, era aún peor. Así que, con el corazón en un puño, aceptó. Esa misma tarde, tomaron un autobús hacia Sevilla. Durante el trayecto, Lucía miraba por la ventana, viendo pasar los olivos y las colinas, preguntándose si alguna vez podría volver a sentirse en casa. Clara las recibió en su pequeño apartamento, lleno de libros y carteles de manifestaciones pasadas. Era una mujer de rostro amable pero firme, con el cabello corto teñido de gris y unos ojos que parecían haber visto demasiadas batallas. Escuchó la historia de Lucía con atención, asintiendo mientras tomaba notas. Lo que tu madre está haciendo no es amor, Lucía, dijo Clara con suavidad. Es control disfrazado de amor. Pero tú tienes el poder de decidir quién eres y cómo quieres vivir. Esas palabras resonaron en Lucía como un eco de libertad. Pero también le recordaron lo mucho que estaba en juego. Clara le sugirió que buscaran apoyo en una organización local que ayudaba a jóvenes LGBT en situaciones similares. Les dio el contacto de un abogado especializado en derechos humanos. Diego, un hombre de unos 35 años. También español. Conocido por su trabajo en casos de discriminación. Diego, con su actitud pragmática pero empática, podía ser la clave para proteger a Lucía de los planes de Carmen. Mientras tanto, en Cádiz, Carmen no se detenía. Convencida de que estaba salvando el alma de su hija, organizó una reunión con el párroco del pueblo, el padre Manuel. Un hombre de 60 años cuya influencia en la comunidad era incuestionable. Manuel, con su voz grave y su aire de autoridad, le aseguró a Carmen que el centro en Madrid era la mejor opción. Es un lugar donde la guiarán hacia el camino correcto, dijo, mientras Carmen asentía, ignorando la punzada de culpa que sentía en el fondo de su corazón. Pero los rumores en el pueblo se intensificaron. Algunos vecinos comenzaron a evitar a Carmen en el mercado, mientras otros le ofrecían palabras de apoyo que sonaban más a lástima que a comprensión. La presión social comenzaba a fracturar su fachada de madre perfecta. Y en su interior, Carmen luchaba entre el amor por su hija y las expectativas que el pueblo había depositado en ella. Lucía y Elena, de vuelta en Cádiz tras su viaje a Sevilla, se sentían más fuertes, pero también más expuestas. Diego, el abogado, las había advertido, si Carmen insistía en enviar a Lucía al centro de conversión, podían presentar una denuncia por coerción. Sin embargo, eso significaría romper definitivamente los lazos con su madre. Algo que Lucía no estaba segura de poder soportar. Una noche, mientras caminaban por la playa, Elena tomó la mano de Lucía y le dijo, no importa lo que pase, estaremos juntas. Pero tienes que decidir si estás lista para enfrentar a tu madre. No solo por nosotras, sino por ti. Lucía, mirando las olas romper contra la orilla, sintió que su vida estaba en una encrucijada. Amaba a Elena, pero también amaba a su madre. Y la idea de perder a una de las dos la desgarraba. Entonces, llegó la noticia que lo cambiaría todo. Una amiga de Lucía, Ana, una joven del pueblo de 23 años, le envió un mensaje desesperado. Carmen había hablado con el padre Manuel, y el centro en Madrid ya había reservado una plaza para Lucía.
La fecha estaba fijada para la próxima semana. El corazón de Lucía se hundió. Su madre no solo había traicionado su confianza, sino que estaba dispuesta a destruir su vida para salvarla. Elena, al enterarse, estalló en furia. No podemos dejar que esto ocurra, exclamó, mientras planeaba confrontar a Carmen directamente. Pero Lucía, con lágrimas en los ojos, la detuvo. Si vamos a luchar, tiene que ser con la verdad. No con más gritos, dijo. Juntas, decidieron hablar con Carmen una última vez. Pero esta vez no sería solo una conversación entre madre e hija. Sería una batalla por la libertad de Lucía. La noche de la confrontación llegó como una tormenta que se había estado gestando durante semanas. Lucía y Elena se presentaron en la casa de Carmen, con el aire cargado de tensión. La cocina, donde días atrás Lucía había confesado su amor por Elena, ahora parecía un campo de batalla. Carmen las recibió con una mezcla de sorpresa y recelo. ¿Qué hace ella aquí?, preguntó, señalando a Elena con una mirada que destilaba desprecio. Lucía, con la voz temblorosa pero decidida, respondió: mamá. Elena es parte de mi vida. Y no voy a dejar que me la quites. Las palabras cayeron como un rayo. Y por un momento, el silencio llenó la habitación. Elena, manteniendo la calma, habló con firmeza: señora Carmen, no estamos aquí para pelear. Queremos que entienda que lo que sentimos es real. Y no es algo que pueda cambiarse con un centro en Madrid. Pero Carmen, con los ojos llenos de lágrimas y furia, replicó: esto no es amor. Es una aberración. No dejaré que mi hija se pierda por tu influencia. La discusión se volvió un torbellino de emociones. Lucía intentó explicar cómo se sentía. Cómo Elena le había dado la fuerza para ser ella misma. Pero Carmen no escuchaba. Para ella, las palabras de su hija eran ecos de una confusión que debía ser corregida. En un momento de desesperación, Carmen reveló su plan: ya está todo arreglado. El lunes te irás a Madrid. Y allí te ayudarán a ser normal. Lucía sintió que el aire se le escapaba. Corrió fuera de la casa, con Elena siguiéndola. En la calle, bajo la luz tenue de una farola, Lucía se derrumbó. No puedo seguir viviendo así. Elena. No quiero perder a mi madre. Pero tampoco quiero perderme a mí misma. Elena, con lágrimas en los ojos, la abrazó. No estás sola, Lucía. Vamos a salir de esta. Juntas. Al día siguiente, buscaron a Diego, el abogado. Él les explicó que podían solicitar una orden de alejamiento si Carmen intentaba forzar a Lucía a ir al centro. Pero también les advirtió que el proceso sería doloroso y que el pueblo entero se enteraría. Lucía, dividida entre su amor por Elena y su deseo de no destruir por completo su relación con su madre, se sentía atrapada. Mientras tanto, Carmen, consumida por la culpa y la presión del pueblo, comenzó a dudar. En una conversación con el padre Manuel, expresó su miedo: ¿y si estoy equivocada? ¿Y si estoy perdiendo a mi hija para siempre?
Manuel. Inflexible. Le dijo que estaba haciendo lo correcto. Que el amor de una madre a veces debía ser duro. Pero en el fondo, Carmen comenzaba a cuestionarse si su fe y las expectativas del pueblo valían más que la felicidad de su hija. En Cádiz, los rumores se volvieron insoportables. Algunos vecinos dejaron de saludar a Lucía, mientras otros la miraban con lástima. Una tarde, mientras compraba pan, una anciana del pueblo, doña Rosa, de 70 años, se acercó a ella. «Hija, no dejes que te apaguen», le dijo con voz suave. «Yo vi lo mismo con mi sobrina hace años. Y el amor siempre encuentra su camino». Esas palabras, simples pero llenas de humanidad, le dieron a Lucía una chispa de esperanza. Elena, por su parte, no se rendía. Organizó una reunión con otros jóvenes del pueblo que apoyaban su causa. Incluido Pablo, un amigo de la infancia de Lucía, de 26 años, que siempre había sospechado de las intenciones de Carmen. Pablo, un artista local, propuso hacer una declaración pública en la plaza del pueblo. Una especie de manifestación pacífica para mostrar que Lucía y Elena no estaban solas. Aunque la idea era arriesgada, Lucía sintió que era el momento de tomar una postura. La noche antes de la manifestación, Lucía tuvo un sueño, estaba en la playa con Elena, corriendo libres bajo el sol, sin miedo ni juicios. Al despertar, supo que no podía seguir escondiéndose. Pero lo que no sabía era que Carmen, en un acto de desesperación, había decidido adelantar el viaje a Madrid. El lunes no era la fecha. Era mañana. El amanecer trajo consigo un aire pesado. Como si Cádiz supiera que algo grande estaba por ocurrir. Lucía, agotada por las noches sin dormir, se preparó para la manifestación en la plaza. Elena, a su lado, le daba fuerzas con su sola presencia. Pero el miedo seguía royendo el corazón de Lucía. ¿Y si todo salía mal? ¿Y si perdía a su madre para siempre? La plaza del pueblo, normalmente llena de risas y niños jugando, estaba inusualmente silenciosa cuando llegaron. Pablo y un grupo pequeño de amigos ya estaban allí, con pancartas improvisadas que decían amor es amor y libertad para Lucía. La presencia de Clara, que había viajado desde Sevilla para apoyarlas, le dio a Lucía un poco más de valentía. Pero cuando comenzaron a hablar, las miradas de los vecinos que pasaban eran una mezcla de curiosidad, apoyo y desprecio. Elena tomó el megáfono y habló con una voz que resonó en toda la plaza: no estamos aquí para pelear, sino para decir la verdad. Lucía y yo nos amamos. Y nadie tiene el derecho de decirnos que eso está mal. Algunos aplaudieron. Otros murmuraron. Pero el impacto fue inmediato. La noticia corrió como pólvora. Y pronto, Carmen se enteró. Furiosa, Carmen llegó a la plaza, acompañada por Dolores y el padre Manuel. Lucía, ¿cómo te atreves a avergonzarme así?, gritó, con el rostro rojo de rabia. Pero antes de que pudiera seguir, doña Rosa, la anciana que había hablado con Lucía días antes, se acercó y tomó su mano. Carmen,
Escúchame. Tu hija no es un error. Es un regalo. No la alejes por miedo. Esas palabras golpearon a Carmen como un puñetazo. Por primera vez. Dudó públicamente. Pero el padre Manuel intervino, recordándole su deber como madre. La tensión en la plaza era palpable. Y Lucía, al borde de las lágrimas, dio un paso adelante. Mamá. No quiero pelear contigo. Solo quiero que me aceptes como soy. El momento fue interrumpido por la llegada de un coche desconocido. Era un representante del centro en Madrid, enviado para recoger a Lucía. Carmen, en un arranque de pánico, había adelantado todo sin decírselo a nadie. El hombre, de unos 40 años, con un aire frío y profesional, se acercó a Lucía. Señorita, debe venir con nosotros ahora, dijo, mostrando unos documentos. Elena se interpuso, furiosa. No la tocarán, exclamó, mientras Pablo y los demás formaban un círculo alrededor de Lucía. La situación estaba a punto de salirse de control cuando Diego, el abogado, llegó justo a tiempo, con una calma que contrastaba con el caos. Presentó una orden judicial temporal que impedía que Lucía fuera llevada contra su voluntad. Esto no es legal. Señora Carmen, dijo Diego, mirando directamente a la madre de Lucía. Y usted lo sabe. Carmen, abrumada, se derrumbó en llanto. Por primera vez, enfrentó la posibilidad de que estaba equivocada. Pero el daño ya estaba hecho. Los vecinos, divididos, comenzaron a dispersarse. Algunos mostrando apoyo a Lucía, otros murmurando en contra. Lucía, aunque aliviada por la intervención de Diego, sintió que su corazón se rompía al ver a su madre tan destrozada. Esa noche, en el apartamento de Elena, las dos hablaron hasta el amanecer. Lucía sabía que la batalla no había terminado. Pero por primera vez, sintió que tenía aliados. Clara les propuso mudarse temporalmente a Sevilla, donde podrían empezar de nuevo, lejos de las miradas del pueblo. Pero Lucía no estaba lista para abandonar Cádiz. No sin intentar reparar lo que quedaba de su relación con su madre. Mientras tanto, Carmen, sola en su casa, miraba una vieja foto de Lucía de niña. Las palabras de Doña Rosa resonaban en su mente. Y por primera vez, se preguntó si su amor por su hija había sido más egoísta que desinteresado. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para Lucía. La intervención de Diego había detenido los planes de Carmen. Pero el abismo entre madre e hija parecía más profundo que nunca. Cádiz, que alguna vez había sido un refugio, ahora se sentía como un campo minado, con cada esquina llena de recuerdos y juicios. Elena, siempre la más fuerte de las dos, insistía en que debían seguir adelante. No podemos dejar que el miedo nos detenga, le decía, mientras planeaban su próximo movimiento. Clara, desde Sevilla, les envió información sobre una comunidad de apoyo para jóvenes LGBT. Un lugar donde podrían encontrar refugio y orientación.
Pero Lucía, aunque agradecida, no podía dejar de pensar en su madre. Quería creer que aún había una posibilidad de reconciliación. Carmen, por su parte, estaba atrapada en su propio conflicto interno. Las palabras de Doña Rosa y el llanto de Lucía en la plaza la perseguían. Una noche, incapaz de dormir, decidió visitar a don Miguel, un viejo amigo de la familia. Un hombre de 65 años que había sido profesor de historia y que siempre había tenido una visión más abierta del mundo. Don Miguel, con su calma característica, escuchó a Carmen mientras ella confesaba su miedo y su culpa. Carmen, el amor no se equivoca, le dijo. Si empujas a Lucía lejos, no la estás salvando. La estás perdiendo. Esas palabras fueron un punto de inflexión para Carmen. Pero el cambio no sería fácil. La presión del pueblo, la Iglesia y su propia fe la mantenían atada a sus creencias. Sin embargo, por primera vez, comenzó a leer sobre lo que significaba ser parte de la comunidad LGBT. Buscando en Internet y en libros que don Miguel le prestó. Cada palabra era un desafío a todo lo que había creído. Pero también un rayo de luz hacia la posibilidad de entender a su hija. Mientras tanto, Lucía y Elena enfrentaban sus propios retos. La manifestación en la plaza había dado visibilidad a su causa. Pero también las había expuesto a más críticas. Algunos vecinos, inspirados por el coraje de las dos jóvenes, comenzaron a mostrar su apoyo en pequeños gestos, una sonrisa en el mercado, una nota anónima de aliento. Pero otros, liderados por Dolores, continuaban esparciendo rumores venenosos, acusando a Elena de corromper a Lucía. Una tarde, mientras caminaban por el paseo marítimo, un grupo de jóvenes las insultó desde lejos. Elena, con su temperamento fogoso, estuvo a punto de responder. Pero Lucía la detuvo. No vale la pena, dijo, aunque su voz temblaba. En ese momento, Pablo apareció con una idea: organizar un evento cultural en el pueblo. Una noche de arte y música para promover la aceptación. Si no podemos cambiar sus mentes con palabras, tal vez podamos tocar sus corazones con arte, dijo. La idea era arriesgada, pero Lucía y Elena aceptaron. Con la ayuda de Clara y otros amigos, comenzaron a planear el evento. Sería en la plaza, el mismo lugar donde habían enfrentado a Carmen. Y contaría con músicos locales, poetas y artistas que apoyaban su causa. Lucía, aunque nerviosa, sintió que este podía ser un paso hacia la reconciliación. No solo con su madre, sino con el pueblo entero. Carmen, al enterarse del evento, sintió una mezcla de orgullo y temor. Quería asistir, pero el miedo al juicio de sus vecinos la detenía. Sin embargo, don Miguel la animó: si no vas, nunca sabrás quién es tu hija realmente. Carmen, dividida, guardó el folleto del evento en su bolsillo, sin prometer nada. El día del evento llegó, y la plaza se llenó de luces, música y colores. Lucía y Elena, tomadas de la mano, subieron al escenario para hablar. Lucía,
Con la voz temblorosa. Compartió su historia, su amor por Elena. Su lucha por ser aceptada. Y su esperanza de un futuro donde nadie tuviera que esconder quién es. El público. Una mezcla de aliados y curiosos. Escuchó en silencio. Algunos lloraron. Otros aplaudieron. Y en la multitud, oculta entre las sombras, estaba Carmen, observando a su hija con lágrimas en los ojos. El evento en la plaza marcó un antes y un después en Cádiz. Por primera vez, Lucía sintió que el pueblo no era solo un lugar de juicios, sino también de posibilidades. La presencia de Carmen, aunque oculta, no pasó desapercibida para Elena, que la vio entre la multitud. Sin decírselo a Lucía, Elena decidió que era hora de intentar un acercamiento. Al día siguiente, Elena visitó a Carmen en su casa. La encontró sola, mirando la misma foto de Lucía de niña que había estado observando noches atrás. Señora Carmen, sé que esto es difícil para usted. Comenzó Elena, con una voz más suave de lo habitual. Pero Lucía la necesita. No como alguien que la juzga, sino como la madre que la ama. Carmen, al principio, se mostró a la defensiva. Tú no entiendes lo que es ser madre, replicó. Pero Elena, sin perder la calma, le contó su propia historia, cómo su familia en Jerez la había rechazado cuando salió del armario. Cómo había luchado por encontrar su lugar en el mundo. Lucía tiene algo que yo no tuve, una madre que aún puede elegir amarla por quien es, dijo. Esas palabras tocaron algo profundo en Carmen. Por primera vez, vio a Elena no como una amenaza, sino como una joven que amaba a su hija con una intensidad que ella misma reconocía. Sin prometer nada, Carmen le pidió tiempo. No sé si puedo cambiar, pero lo intentaré, murmuró, con la voz quebrada. Lucía, ajena a esta conversación, seguía lidiando con las consecuencias del evento. Aunque habían ganado aliados, también habían despertado la ira de los más conservadores del pueblo. Dolores, en particular, organizó una reunión en la iglesia para proteger los valores tradicionales. El padre Manuel, aunque menos agresivo, seguía apoyando la idea de que Lucía necesitaba corrección. Pero esta vez, Carmen no asistió a la reunión. Un pequeño acto de rebeldía que no pasó desapercibido. Mientras tanto, Lucía y Elena comenzaron a soñar con un futuro juntas. Hablaron de mudarse a Sevilla, donde podrían vivir más libremente. Pero Lucía no quería irse sin intentar reparar su relación con su madre. Decidió escribirle una carta, vertiendo en ella todo lo que no había podido decir en persona. En la carta, le hablaba de su amor por Elena, de su miedo a perder a su familia, pero también de su determinación a ser fiel a sí misma. Cuando Carmen recibió la carta, la leyó en la soledad de su cocina. Cada palabra era como un puñal, pero también como una luz que iluminaba las grietas de su corazón. Por primera vez, entendió el dolor que había causado a su hija. Lloró. No solo por la culpa, sino por el amor que aún sentía por Lucía. Un amor que comenzaba a transformarse. Días después,
Carmen tomó una decisión. Fue a buscar a don Miguel y le pidió ayuda para contactar a una terapeuta en Sevilla. Alguien que pudiera guiarla a entender mejor a su hija. Don Miguel, con una sonrisa, le dio el contacto de una psicóloga especializada en familias con conflictos relacionados con la orientación sexual. Carmen, aunque nerviosa, marcó el número. Mientras tanto, Lucía y Elena continuaron fortaleciendo su relación. Organizaron más eventos en el pueblo. Pequeños actos de resistencia que poco a poco cambiaban las percepciones de algunos vecinos. Doña Rosa, Pablo y otros aliados se convirtieron en su familia elegida. Pero Lucía seguía soñando con el día en que su madre pudiera ser parte de esa familia. Una tarde, mientras paseaban por la playa, Elena le propuso a Lucía algo inesperado: casémonos. No era una propuesta formal, sino una promesa de compromiso. Una forma de sellar su amor frente al mundo. Lucía, con lágrimas de felicidad, aceptó. Pero en el fondo, sabía que no estaría completa sin el amor de su madre. El invierno llegó a Cádiz, trayendo consigo un frío que parecía reflejar el corazón dividido de Carmen. Había comenzado a asistir a sesiones con la terapeuta en Sevilla. Una mujer llamada Isabel, de 45 años, que la ayudó a enfrentar sus prejuicios y a cuestionar las creencias que había aceptado sin dudar. Cada sesión era un paso doloroso pero necesario hacia la comprensión. Lucía, mientras tanto, vivía en una mezcla de esperanza y ansiedad. No sabía de los esfuerzos de su madre, pero notaba pequeños cambios. Carmen ya no evitaba sus llamadas. Y en una ocasión, incluso le envió un mensaje diciendo: «Hija, estoy tratando de entender». Esas palabras, aunque simples, fueron un rayo de luz para Lucía. Elena, siempre pragmática, insistía en que debían centrarse en su futuro. Juntas, comenzaron a planear una vida en Sevilla, donde Clara les había ofrecido un lugar para quedarse mientras buscaban trabajo. Pero Lucía no podía dejar de mirar atrás. Hacia Cádiz. Hacia su madre. «No quiero irme sin saber que ella está bien conmigo», le confesó a Elena una noche, mientras pintaban juntas en el apartamento. El pueblo, aunque dividido, comenzaba a cambiar. Los eventos culturales organizados por Lucía, Elena y sus amigos habían plantado una semilla. Jóvenes como Ana y Pablo hablaban abiertamente sobre la aceptación. Y algunos vecinos, como Doña Rosa, se convirtieron en defensores silenciosos de su causa. Incluso el padre Manuel, aunque reacio, comenzó a suavizar su discurso, influenciado por las críticas de don Miguel y otros en la comunidad. Una tarde, Carmen tomó una decisión que nunca pensó que tomaría. Fue al apartamento de Elena, donde sabía que encontraría a Lucía. Cuando Lucía abrió la puerta y vio a su madre, su corazón dio un vuelco. «Carmen», con los ojos llenos de lágrimas, dijo: «Hija, no sé si alguna vez entenderé del todo, pero sé que te he hecho daño. Y lo siento». Fue la primera vez que Carmen reconoció su error. Y aunque no fue una aceptación total, fue un comienzo. Lucía, abrumada, abrazó a su madre con una fuerza que no sabía que tenía.
Elena. Desde el fondo de la habitación. Observó en silencio. Con una mezcla de alivio y cautela. Sabía que el camino hacia la reconciliación sería largo. Pero este momento era un paso gigante. Carmen comenzó a asistir a los eventos culturales de Lucía y Elena. Aunque al principio lo hacía desde las sombras. Cada vez que veía a su hija sonreír junto a Elena, sentía una punzada de dolor por el tiempo perdido. Pero también una chispa de esperanza. La terapeuta Isabel le había enseñado que el amor no se trata de controlar, sino de dejar ir. De permitir que el otro sea quien es. Mientras tanto, Lucía y Elena continuaron fortaleciendo su comunidad. Organizaron talleres, charlas y exposiciones, convirtiendo Cádiz en un lugar donde, poco a poco, el amor comenzaba a ser visto como un derecho, no como un delito. Pero no todo era perfecto. Dolores y un pequeño grupo de vecinos seguían resistiendo. Y las miradas de desaprobación no desaparecían del todo. Una noche, mientras Lucía y Elena planeaban su compromiso en Sevilla, recibieron una llamada de Diego. Había una nueva amenaza, el centro en Madrid. Aunque detenido legalmente, estaba intentando presionar a Carmen con cartas anónimas, acusándola de ser una mala madre. Diego aseguró que podía manejar la situación. Pero Lucía sabía que debían proteger a Carmen tanto como a ellas mismas. La primavera trajo consigo un aire de renovación a Cádiz. Lucía y Elena, ahora más unidas que nunca, decidieron celebrar su compromiso en la playa. En una ceremonia sencilla pero llena de significado. Invitaron a sus amigos. A Clara. A Diego. A Pablo. A Doña Rosa. Y, con el corazón en la mano, a Carmen. Carmen, que había pasado meses luchando contra sus propios demonios, decidió asistir. Fue un acto de valentía que no pasó desapercibido. Cuando llegó a la playa, vestida con un sencillo vestido azul, Lucía corrió a abrazarla. Gracias por estar aquí, mamá, susurró. Carmen, con lágrimas en los ojos, respondió, no podía perderme esto. Hija, eres mi mundo. La ceremonia fue un canto a la libertad y al amor. Elena, con un vestido blanco que contrastaba con su cabello oscuro. Y Lucía, radiante en un traje de lino. Intercambiaron votos bajo el sol de la tarde. Los amigos aplaudieron. Y Doña Rosa, con una sonrisa, lanzó flores al aire. Incluso el padre Manuel, que había sido invitado por don Miguel, observaba desde lejos, con una expresión que mezclaba curiosidad y respeto. Pero el momento más significativo fue cuando Carmen se acercó al final de la ceremonia. Con voz temblorosa, tomó el micrófono y dijo, he cometido errores. Pero hoy estoy aquí para decir que amo a mi hija. Y que su felicidad es lo primero. Las palabras resonaron en la playa. Y los presentes, muchos de los cuales habían sido testigos de la lucha de Lucía, aplaudieron con lágrimas en los ojos. El camino no había sido fácil. Las cartas anónimas del centro en Madrid habían cesado gracias a la intervención de Diego. Pero las cicatrices de la batalla seguían allí. Sin embargo, Lucía y Elena sabían que habían ganado algo más grande,
el derecho a ser quienes eran. Sin miedo. Cádiz, aunque lento en su cambio, comenzaba a abrirse. Y la historia de las dos jóvenes se convirtió en un símbolo de esperanza para otros. Meses después, Lucía y Elena se mudaron a Sevilla, donde comenzaron una nueva vida juntas. Carmen las visitaba a menudo. Y aunque a veces aún había momentos de incomodidad, el amor entre madre e hija se fortalecía día a día. Carmen incluso comenzó a asistir a grupos de apoyo para padres, compartiendo su historia y ayudando a otros a entender a sus hijos. El pueblo de Cádiz nunca olvidó la historia de Lucía y Elena. Algunos seguían resistiendo, pero muchos, inspirados por su valentía, comenzaron a cuestionar sus propios prejuicios. Doña Rosa, Pablo y otros aliados continuaron organizando eventos, asegurándose de que el mensaje de aceptación resonara en cada rincón. Una noche, mientras Lucía y Elena miraban las estrellas desde su nuevo hogar en Sevilla, Lucía dijo: todo valió la pena. ¿Verdad? Elena, sonriendo, la besó suavemente y respondió: cada lágrima, cada lucha, nos trajo aquí. Y aquí es donde quiero estar. Contigo. El amor, al final, había triunfado. No solo el amor entre Lucía y Elena, sino el amor de una madre que aprendió a soltar sus miedos. El amor de una comunidad que comenzó a sanar. Y el amor propio que Lucía encontró al atreverse a ser ella misma. Cádiz, con su brisa marina y sus calles empedradas, sería siempre el lugar donde todo comenzó. Donde un abrazo de una madre marcó el inicio de una lucha. Y también el comienzo de una nueva vida.